Un saludo a todos los que nos están viendo ahí también. Y bueno, comentar un poco cuál es la finalidad de este vivo. La finalidad un poco es hablar de cómo una persona como lo era Fabricio, que era un adorador y predicador cristiano, que tenía sus valores muy plantados, pero que aparte de eso era comunicador, era periodista, cómo fue de pronto incursionando en la política hasta llegar a ser, ¿no? Candidato a presidente en 2018 en su nación por un partido pro vida y pro familia, ¿no? Y alcanza a llegar a balotage, obteniendo una votación histórica para un cristiano, ¿no? Porque así lo fue, y no solo eso, sino que cómo se fue dando la campaña también es un poco histórico, ¿no? Porque de estar entre los últimos, Fabricio llegó a estar entre los primeros y llegó al balotage. Entonces, creo que es realmente un testimonio de su vida, una persona que está casada, que tiene dos hijos, que aparte actualmente sigue su carrera política en vigencia, digamos, es líder de la oposición, fue diputado, acabó de fundar un partido que es Segunda Partido Nueva República. Nueva República, perdón. Bueno, y realmente para mí desde Argentina acá es un honor realmente tener un invitado como Fabricio, porque creo que es un ejemplo para los cristianos de hoy y para las personas también, ¿no? Que tienen valores y convicciones, que son creyentes y que quieren incursionar en la política para realmente transformar su nación y poder ser políticos que están al servicio del pueblo, no al servicio de sus intereses personales y al servicio de los valores y las cosas que realmente le hacen bien a la sociedad, y no a favor de intereses económicos, internacionales, de todos los estilos, como hoy estamos viendo que sucede en nuestro continente. Bueno, recién le había preguntado a Fabricio cómo pasó de ser un simple adorador y predicador cristiano a estar involucrado en política. Él más o menos nos contó, pero ahora voy con la siguiente pregunta. ¿Cómo fue ya tu camino, digamos, a ser presidente, ¿no? La candidatura, todo esa trayectoria. ¿Hubieron momentos en que vos sentiste que tu reputación se vio afectada? ¿Cómo soportaste las críticas? ¿Cómo fue el tema de hacer declaraciones respecto a temas como matrimonio homosexual, matrimonio igualitario, aborto, todas esas cuestiones, digamos, en las que hay que tener mucha fortaleza de carácter para plantarse y poder hablar sobre esas temáticas sin, digamos, que a uno le tiemble la voz, convicciones? Claro, muy importante esa pregunta y vuelvo a lo que te mencionaba anteriormente. Cuando nosotros empezamos a trabajar en mi despacho en la Asamblea Legislativa, uno de los objetivos, una de las consignas que pues nos propusimos al empezar a trabajar era empezar a hacer destacar el trabajo que íbamos a hacer. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, tradicionalmente se le conocía a los creyentes que habían participado en política en mi país hasta ese momento como pues personas que solo se ocupaban de temas valóricos, es decir, solo temas vida, temas familia, libertad religiosa, etcétera. Temas que a nosotros nos parece que son importantes, que creo que hay que seguir defendiendo independientemente de la situación en la que estén los países. Tengo amigos que están en Uruguay, donde en Uruguay está aprobado el aborto, está aprobado el matrimonio homosexual y está aprobada la legalización de la marihuana, y aún así ellos están luchando contra ese tipo de proyectos y contra ese tipo de leyes y lo están haciendo con mucha fortaleza también. Sin embargo, precisamente conversando con esos amigos de América Latina que hoy forman parte de diferentes plataformas políticas, hemos llegado a la conclusión de que una de las cosas más importantes que debemos hacer quienes nos involucremos en la política en América Latina y somos creyentes es trabajar para que el pueblo sepa y se dé cuenta que nosotros también podemos involucrarnos en otros temas de la realidad nacional. Me refiero a la economía, me refiero al tema fiscal, me refiero al combate a la pobreza, me refiero a la infraestructura de los países, me refiero al tema de seguridad. El tema de corrupción es importantísimo. Hoy por hoy, en nuestros países de América Latina, el tema corrupción está haciendo a muchos perder la credibilidad en los políticos. Hoy por hoy, en América Latina, la gente no cree en los políticos y por eso es muy importante, y así lo anuncié yo hoy en mis redes sociales, muy importante la incursión de jóvenes en la política, de jóvenes con valores y de jóvenes con valores firmes, porque hemos visto entrar también a jóvenes que una vez dentro del ambiente político llegan con muy buenas intenciones,
nos damos cuenta, están alineados a los mismos grupos ideológicos que han venido en contra de nuestros principios y valores. Entonces, volviendo al inicio de la respuesta, estábamos trabajando en la oficina y nos dimos a la tarea de hacer un plan para que pues empezáramos a participar en proyectos que no tenían nada que ver con vida y familia. Seguíamos defendiendo esos temas, pero también empezamos a trabajar en proyectos que le hicieran al pueblo de Costa Rica darse cuenta de que los cristianos tenemos mucho que aportar en otros temas que son, repito, de la realidad nacional. Empezamos a hacerlo, no fue fácil. Al principio los medios solo nos buscaban para hablar soluciones importantes relacionadas con infraestructura, relacionadas con defensa de la niñez, un proyecto de los que presentamos y se convirtió en ley. Hoy por hoy está beneficiando a miles de familias en Costa Rica y miles de familias que son cristianas algunas, pero otras muchas quizás no son creyentes, pero son beneficiarias de esta ley, que es una ley de su trabajo sin tener que incapacitarse falsamente para ir a ver a sus hijos y estar con sus hijos en el hospital en los casos en que estos niños requieran del acompañamiento de sus padres para su recuperación según el parte médico, ¿no? Entonces, empezamos a trabajar en esos temas, empezamos a involucrarnos y ya empezamos a ver cómo los medios de comunicación ya tomaban en cuenta nuestra opinión. Debo decir, y aquí no voy a ser mezquino, debo decir que también había otros 3 diputados cristianos en la Asamblea Legislativa durante el periodo que yo fui diputado, que también hicieron su labor al respecto. Pero en el caso nuestro nos dimos a la consigna de empezar a trabajar para eso. Creo que lo logramos, puesto que en algunas encuestas que se realizaron en el transcurso de esos 4 años, nuestro nombre empezó a aparecer entre los diputados más destacados. Cuando empezó la campaña, lo mencionaste, empezamos en los últimos lugares. Muy poca gente creía en el proyecto político, muy poca gente creía que fuéramos a ser protagonistas en las elecciones, pero empezamos a trabajar para ser protagonistas sin dinero, con muy poca gente, pero con la convicción de que tenemos que trabajar para ser protagonistas en el ámbito político, y yo hablo mucho de esto actualmente en las conferencias que doy, en la política, en la entretenimiento. Es decir, estamos llamados a ser protagonistas y no espectadores en este tiempo. Y por eso fue que la campaña empezó a subir y subir. Debo decir que la campaña política en aquel momento no nos generaba expectativas de llegar a un balotaje, como le llaman ustedes. Aquí en Costa Rica le llamamos segunda ronda. Sin embargo, estábamos convencidos de que nuestra consigna era crecer y crecer. Empezamos, yo siempre digo en son de broma, que de los 13 candidatos, yo aparecía en el lugar número 14, porque prácticamente no teníamos esperanzas de nada, pero empezamos a crecer y a crecer, y para principios de enero, a un mes de las elecciones, ya estábamos en el 5º lugar. Precisamente en enero sucede lo que toda América Latina conoce con la opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre matrimonio entre personas del mismo sexo. La Corte Interamericana saca a la luz la respuesta a esta opinión consultiva que le había hecho Costa Rica, y lo saca a la luz precisamente 22 días antes de las elecciones, en un claro, lo que para mí está, y yo lo he dicho públicamente, por eso no tengo problema de decirlo, sabiendo que en Costa Rica también nos está viendo alguna gente, en lo que para mí fue claramente un compadre hablado, un acuerdo entre el gobierno, que es un gobierno promotor de estos temas, y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. A partir de la salida de este servidor y también el partido de gobierno, que en aquel momento yo estaba en el 5º lugar, el partido de gobierno estaba en el 6º lugar. En la segunda ronda no logramos ganar las elecciones contra el partido de gobierno, pero logramos obtener 14 espacios de los 57, 14 diputaciones en aquel momento para el partido que representábamos en ese momento en Costa Rica. Increíble, la verdad que increíble las situaciones que tuviste que atravesar, digamos, para pelear por ese lugar y ese espacio, y ahora sos líder de la oposición. Contanos un poco cómo llevas adelante ese lugar, qué cosas tiene que quizás, digamos, en tu vida más personal, digamos, te hacen pensar, estoy dentro de situaciones límite. ¿Cómo han sido esos momentos de mucho riesgo? ¿Recibiste quizás amenazas de algún tipo? Así que bueno, eso es lo que más que nada me gustaría que nos cuentes, cómo te sentiste estando en esos lugares, digamos, la presión,
ese tipo de cosas. Bueno, la pregunta, de hecho, la podemos unir con lo anterior, porque en la anterior también me hablaba de los momentos de presión de la campaña, y de hecho que los hubo, claro que contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. Y debo decir, y hago un paréntesis acá, el que seamos creyentes y estemos en contra de la figura del matrimonio entre personas del mismo sexo no nos convierte en homofóbicos. Sin embargo, el discurso de estos grupos, y ustedes en Argentina lo saben quizá mejor que nadie en América Latina, porque estos grupos, los grupos feministas radicales, los grupos pro aborto, los grupos pro agenda LGTB, son bastante beligerantes allá en Argentina, son bastante fuertes, incluso han entrado a, como lo mencionas, en ataques físicos y amenazas contra personas, contra iglesias, contra opositores, etc. Aquí en Costa Rica, pues no llegamos a un punto como el que se ha vivido allá, o ataques como los que se han vivido allá todavía, pero sí la campaña se tornó en una campaña bien compleja, bien tensa, una campaña difícil para mí, para mi familia, para la gente que nos rodea, para los creyentes en general, porque se convirtió prácticamente en una guerra entre quienes estaban a favor del matrimonio entre personas del mismo sexo y quienes estábamos en contra. Recibimos un par de amenazas en redes sociales que ameritaron tener pues precaución, tener que materializar en algún ataque o en alguna situación en la que llegáramos a estar en un extremo de medidas o en un extremo de inseguridad. Sí, debo decir que, como te repito, fue una campaña tensa, los ataques fueron muchos, incluso de personas que nosotros apreciamos y queremos, pero que tomaron nuestra posición política como un tema personal, lamentablemente. Otras no, otras incluso, debo decir que dentro de la comunidad LGTB, personas que conocemos, que es parte de una realidad a la que tenemos que entender. No todos pueden acoplarse fácilmente. Yo me puedo sentar con cualquiera y tener una discusión, podríamos decir una discusión sensata, una discusión civilizada sobre este tema, pero hay gente que no lo puede hacer, y ahí fue donde la campaña se convirtió en un tema complejo. Después de la campaña, lamentablemente la situación, bueno, no digo lamentablemente, es parte de lo que es vivir en una democracia, pues no han dejado de darse los ataques, no han dejado de darse a veces situaciones de ofensas o de ataques en redes sociales. Estos grupos utilizan mucho a los grupos de troles, las baterías de troles, es decir, de cuentas falsas para atacar y para pues lanzar cualquier tipo de ofensas por redes sociales, pero ya hemos entendido que eso es parte de una dinámica que no nos puede afectar y no nos debe afectar. Debemos estar enfocados en lo que queremos hacer. Más o menos 6 meses después de las elecciones, nosotros tomamos, y digo nosotros porque no fui solamente yo, sino parte del grupo de los diputados, de los 14 diputados en aquel momento fueron 7 que tomaron la decisión de salir con nosotros de aquel partido y fundar un nuevo partido, siempre pro vida, siempre pro familia, siempre pro valores, un partido que se llama hoy por hoy Nueva República. Logramos fundarlo que representamos en aquel momento, y nosotros, porque básicamente se ha aliado con el partido de gobierno que promueve todos estos temas, y aunque no se ha aliado en estos temas, pues le ha permitido al gobierno caminar tranquilamente, no solamente en el apoyo a estos temas, sino en otros en los que definitivamente no estamos de acuerdo, que tienen que ver con el manejo de la economía, un gobierno que se centra en lo que es nuevos impuestos, cuando nosotros creemos que se pueden plantear otras medidas de reactivación económica, y así decidimos salir y fundar este nuevo partido que se llama Nueva República, y con el que estamos trabajando con miras a las elecciones del año 2022. Ya participamos en las elecciones locales del 2020, creo que nos fue pues bastante bien, logramos representación en varios municipios de nuestro país, y bueno, ha sido parte de la consigna de no detenernos, de no parar, de trabajar y de ser parte de los protagonistas en este tiempo en el que se necesitan cristianos, se necesitan en Argentina, y creo que es necesario trabajar en motivar a esa nueva generación, a esa juventud, a esos jóvenes que hoy por hoy están en la universidad, a no tener temor, a levantar la voz, así como lo hacen los jóvenes de los grupos progresistas y que
se convierten en activistas, bueno, nosotros también debemos salir valientemente y ser parte de esa generación que levante la voz a favor de los que hoy no tienen voz, de los no nacidos, que levante la voz a favor de los principios y valores que parece que quieren acallar en los... Tu decisión de también decir, bueno, hasta acá con este partido veo mucha tibieza, veo falta de mano dura respecto a determinados temas, por así decirlo, te llevó a fundar un nuevo partido, ¿no? Y eso también muestra un poco los valores y convicciones, porque hay gente también que no llega a determinado cargo en un espacio político y como que por ahí el acomodamiento, los intereses personales no le dejan dar marcha atrás y decir, bueno, hasta acá con este partido, porque acá veo que tengo que hacer vista gorda a determinadas cuestiones. Sorprendente eso, realmente admirable. Y tengo que hacerte otra pregunta sobre... Algo más. Permitime agregarte algo más, y debo decirlo, y la gente lo sabe. Pues también la razón, parte de la razón de nuestra salida tiene que ver con el habernos dado cuenta que pues en aquellas elecciones, de las que ya les conté lo que sucedió, pues no contamos con el apoyo del partido realmente, y pues más bien hubo situaciones en las que uno dice, bueno, creo que esto nunca se había dado en algún partido político donde el propio partido no apoya a su candidato y donde la dirigencia del propio partido no quería que su candidato ganara. Entonces, creo que estaba claro para nosotros, y lo dije así el día que presentamos la renuncia, ahí no éramos bienvenidos. Queremos hacer un proyecto político donde podamos caminar, donde podamos presentar propuestas al país, donde podamos hacer algo más allá de lo que es importantísimo hacer, por supuesto, defender la vida y la familia, pero más allá, algo que favorezca al país, convertirnos. La Biblia, hablando de lo que nosotros creemos, de nuestra fe, la Biblia habla de un hombre llamado Mardoqueo, que dice la Biblia que llegó a ganarse el cariño, llegó a ganarse la grandeza. La gente lo veía como un grande, porque procuraba el bienestar de su pueblo. Esa debe ser la consigna de cualquier creyente que quiere involucrarse en política. Un creyente no puede involucrarse en política por lo que lo hacen muchos que se involucran en la política, porque muchos lo hacen por dinero, muchos lo hacen por poder, muchos lo hacen por fama. Un creyente tiene que hacerlo porque tiene una carga por su pueblo y porque quiere procurar el bienestar de su pueblo. La Biblia dice sobre Mardoqueo que él procuraba el bienestar de su pueblo y hablaba paz para su linaje, o sea, hablaba paz para su gente. Las palabras de él transmitían paz a su gente, y eso tenemos que ser nosotros hoy por hoy en esta generación. Bueno, la verdad que admirable, ¿no? Como también ejemplificar sobre personas en la Biblia que también han tenido en su momento, digamos, una trayectoria política, por así decirlo. También destaco la vida de Esther, ¿no? Que se plantó ahí y dijo, bueno, si tengo que morir por mis valores, lo voy a hacer, pero voy a ir hasta el final por esto que yo creo, que yo pienso, que a mí me parece, y por sus valores y convicciones, sobre todo cristianas, ¿no? En ese sentido también te iba a preguntar, vos hablabas sobre que los cristianos hablemos de otros temas más, no solamente de valores, de vida, de familia y demás. ¿Cómo puede un cristiano, ¿no?, estar seguro de cuál es su postura que debería tener respecto a otros temas que no son solamente la vida y la familia, que lo tenemos muy claro, sino economía, política, la parte social, la educación, que más allá del tema de ideología de género, hay otras cosas más que se ponen en disputación? ¿Cómo un cristiano puede tomar postura frente a esos temas? Mira, la pregunta que me haces es muy importante y la voy a unir con una pregunta que veo acá de Fabián, que pregunta que si estoy hablando de un partido confesional o evangélico, o más amplio, pero con los valores pro vida. Y eso es muy importante, lo que habla Fabián, porque ciertamente, y creo que es una realidad que vivimos en toda América Latina, no solamente tenemos en contra grupos ideológicamente contrarios, es decir, los grupos que promueven toda esta agenda ideológica, sino que también tenemos a los medios de comunicación en contra. Fue una de las cosas con las que tuvimos que luchar en la campaña política y aún seguimos luchando. Algunos medios de comunicación, debo decir que no todos, pero algunos medios de comunicación completamente alineados al gobierno, completamente alineados a esta agenda también. Y cualquiera que ose, que se atreva a levantar la voz contra ello, pues es atacado. Supongo que te ha pasado a vos como líder de la Juventud Provida, supongo, sí. Bueno, no supongo, sé que le ha pasado a Agustín Laje, sé que le ha pasado a Nicolás Márquez, y a cualquiera que levante
Entonces, esa ha sido precisamente una de las consignas de los medios de comunicación. Ubicarnos, encasillarnos como partido evangélico para tratar de deslegitimarnos. Ahora, debo decir, y eso pasa en cualquier nación de América Latina, para inscribir un partido político, y yo siempre lo he dicho así, para inscribir un partido político, nosotros no, o nuestro partido, Nueva República, nosotros no hicimos cultos, no hicimos misas, no hicimos actividades religiosas. Totalmente. Lo que hicimos fueron asambleas municipales, asambleas provinciales y una asamblea nacional o varias asambleas nacionales. Es decir, cumplimos los mismos requisitos que cumplió cualquier otro partido político. Ahora bien, pues sí, los medios han tratado de decir somos un partido evangélico. De hecho, muchos evangélicos forman parte de nuestro partido, pero también hay muchos católicos pro vida, hay mucha gente incluso que no va a ninguna iglesia, que es pro vida y que pues quiere ser parte de nuestro partido y se les han abierto las puertas. Es decir, somos un partido, como dijo Fabián, amplio en el sentido de que queremos afectar positivamente la vida nacional, la economía, queremos afectar a la familia en general, pero no solamente desde el punto de vista de los valores, sino en su economía. Queremos atacar la pobreza, queremos darle al país propuestas de reactivación económica, queremos trabajar en lo que es la defensa de las poblaciones vulnerables, de las mujeres, de los adultos mayores, de los niños, poblaciones que no han sido protegidas históricamente por nuestros gobiernos. Entonces queremos ser, sí, un partido que no se base en la religión, porque eso es lo que quieren y eso es lo que venden los medios de comunicación. Totalmente. No es que nos basamos en la religión, no. La constitución política es pues la base, digámoslo así, de nuestro trabajo políticamente hablando. Las leyes que se han creado para todos los efectos civiles, penales, laborales, etcétera, etcétera. Eso es también la base de lo que trabajamos en el área política. Pero sí, nosotros somos creyentes, creemos en Dios, y mucho menos no juzgamos a nadie ni nos creemos mejor que nadie, pero defendemos valores y creemos que esos valores deben seguir siendo defendidos. Entonces, hablando de eso precisamente, sí es nuestra consigna ir más allá, meternos en esos temas. Hemos tenido varios foros, incluso se me ha permitido participar en un foro de políticos de cada país. Hay un político de cada país de América Latina, por lo menos de varios países de América Latina, y en ese foro hemos estado conversando mucho sobre esa necesidad de que los políticos cristianos, de que quienes nos involucramos en la política, vayamos más allá de la defensa de los temas vida y familia. ¿Por qué? Porque, bueno, son temas en los que se ganarán algunas batallas, se perderán otras. Te cuento, por ejemplo, que acá en Costa Rica, para la próxima semana se está dando la implementación, que será oficialmente establecido el matrimonio homosexual en Costa Rica, el próximo martes creo que será, y bueno, cualquiera diría, la lucha terminó, la lucha por los valores, pero creemos que la lucha no ha terminado. ¿Por qué? Porque con esta aprobación, que dicho sea de paso, no fue una aprobación en donde debiera ser, en el Congreso, no fue una votación democrática en la Asamblea Legislativa, sino que fue más bien a raíz de aquella opinión consultiva que te comenté, con la Corte Interamericana, luego la Sala Constitucional la validó y hoy por hoy, sin una ley que la respalde, va a empezar a regir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Pero la lucha no acaba ahí, porque con eso posiblemente viene o persecución contra algún abogado que no quiso por sus principios casar a una pareja de personas del mismo sexo. Entonces, eso tiene que seguirse peleando y tiene que seguirse luchando, pero tenemos que ir más allá. No nos podemos encasillar en esos temas porque nos van a seguir encasillando y eso además nos va a restar credibilidad, porque hoy por hoy las preocupaciones más importantes, le digo el caso de Costa Rica, esos temas en la economía, en la reactivación, para que podamos. La verdad que a mí me llama la atención esto que vos contás, cómo ahora, ¿no?, los gobiernos en todo el continente están buscando, a través de esta cuarentena por la pandemia, intentar legalizar determinadas cuestiones. Vos mencionabas el tema del adoctrinamiento en los colegios. Bueno, vos sabés que hace un montón de tiempo que en Argentina se legalizó ya lo que es el matrimonio homosexual. Bueno, por supuesto que está lo que es el adoctrinamiento ya instaurado en los colegios, y no solo en temáticas como ideología de género, en lo que es una falsa
reparación histórica, en lo que son todas esas cuestiones, ¿no?, que llevan a la sociedad a ser afín, directa o indirectamente, a estos grupos. Entonces, como vos decís, ¿no?, por ahí a los cristianos se nos tilda de que somos personas que queremos llevar la religión a los lugares de gobierno, cuando en realidad son ciudadanos con derechos civiles que lo que quieren es trabajar realmente porque sus valores y cosmovisión reales necesidades de la nación. Como vos decías, ahora viene un tiempo de mucha hambre, mucha necesidad, mucha inseguridad que va a haber en todos los países de nuestro continente, desde Canadá, Estados Unidos, hasta acá Argentina, y la verdad que va a ser un tiempo en donde quizás, creo yo, los cristianos somos los que más respuesta tenemos que dar, porque somos aquellos que somos capaces de ir a esos lugares y no movilizar nuestras convicciones. Entonces es importante el rol, que salgamos a esos lugares a hacer, como dice la Biblia, luz y sal, y podamos entrar a iluminar a una sociedad que está necesitando que nosotros nos manifestemos, nos mostremos, no solo en el área de la vida y la familia, sino también, y la libertad de culto, que es muy importante, sino también en todas las demás áreas que competen al resto de la sociedad. Porque realmente hay personas que hoy, por ejemplo, en Argentina, te cuento, están por pasar quizás hambre, necesidades increíbles, está quebrando muchísimas empresas. Argentina en particular está pasando y está entrando en la peor crisis de su historia, y como nunca creo en lo personal, imagino que coincidís conmigo, que es tiempo de que los cristianos reaccionen, y reaccionen con convicciones y valores, porque también mucho tiempo acá en Argentina los cristianos hemos entrado, como vos decís, a ser afines a partidos que al fin de cuentas no responden a los valores que la sociedad hoy necesita que sean promovidos. Y hoy vemos, ¿no?, el resultado de eso, una nación que está quebrada, que está destruida en muchos aspectos, pero que sin lugar a dudas yo tengo en lo personal la fe y la esperanza de que esto cambie con la entrada de gente. ¿Qué le dirías, no, a estos jóvenes o a esas personas que quizás no son tan jóvenes, pero que están viendo este vivo, que tienen esa convicción, esos valores? Pero realmente, contarte, en Argentina es muy peleado el tema político, y el tema en todas las áreas. Es un país que está muy avanzada a la izquierda, y bueno, comentarte esto, pero en ese contexto, ¿qué le dirías a esas personas que mantienen sus convicciones y sus valores, pero quizás están ahí como pensándolo 2, 3 veces, o pensando, necesito respaldo político, como muchas veces me dijeron muchas personas a mí: mira, ¿qué haces esto? ¿Estás haciendo sola? ¿Estás re loca? ¿Necesitas un respaldo político, una mano grande o un político? Y yo decía, no, yo lo tengo a Dios. Totalmente delirante desde afuera, desde un punto de vista lógico, pero yo creo que así como, por ejemplo, a mí me habló en su momento tu vida y tu testimonio de cómo Dios, si se puede decir así, porque no tiene otra explicación, cómo vos creciste, cómo la gente creyó en una propuesta de valores y llegó a tener una votación histórica, ¿no?, para un cristiano, y cómo llegaste a balotaje. O sea, realmente, no solo que, digamos, hay una mano, como nosotros los cristianos creemos que nos está ahí ayudando siempre, sino que la gente misma está pidiendo que se planten personas con valores y convicciones. Entonces, ¿qué le dirías a esas personas que quizás están ahí como pensando, como diciendo? De acuerdo a lo que planteas, y es muy interesante, porque no es cosa fácil, y es desde muchos años lograr que se levante en Costa Rica una conciencia, en Costa Rica no, en América Latina, una conciencia en la gente de la importancia de participar. Ahorita estaba viendo en los comentarios que nos hacen en Facebook a un gran amigo, el pastor Juan Flores, que ha estado involucrado en esto de la política desde hace muchos años y conoce mucho más que lo que yo puedo conocer. Incluso él fue el fundador del primer partido de línea evangélica en Costa Rica, y él puede dar fe de cómo siempre se ha dado el tema de atacar a los cristianos, de cómo cuando un cristiano asoma la cabeza en la política, inmediatamente le caen encima los grupos ideológicos contrarios. Siempre ha habido la intención. Es más, aquí tengo, y déjame leerte esto también, porque yo escribí un libro, se lo voy a enseñar acá, se llama Los cristianos en la política. Yo lo tengo en Amazon para los que nos están viendo y quieran
leerlo. Es un pequeño aporte, no es un libro grande ni mucho menos, es un libro de pocas páginas que nos quiere dar o pretende dar un pequeño aporte. La importancia de prepararnos para esto es que desde 1983 en República Dominicana ya se daban este tipo de discusiones. ¿Deben o no los cristianos participar en la política? ¿Debemos meternos en eso que es tan complicado cuando hay gente que dice que la política es del diablo, cuando hay gente que dice que la política es corrupta, que los políticos todos son ladrones, todos son sinvergüenzas, etcétera, etcétera? Y desde 1983 en República Dominicana se dio un grupo de pastores, teólogos, políticos de América Latina, se reunieron en República Dominicana para hablar sobre esto. Y de ahí salió una declaración que se llama una declaración muy extensa que habla de muchas cosas, de la importancia de participar en la política por parte de los creyentes, pero hace una lista de principios para la acción política. Ciertamente, como creyentes, pues si vamos a participar en política, se supone que vamos a defender ciertos principios y valores, que no vamos a prestarnos para la corrupción, que no vamos a prestarnos para negocios oscuros o negocios ilícitos, pero además habla de principios fundamentales sobre los cuales deben actuar. Y oiga, qué interesante, no le voy a dar el detalle para no abarcar mucho tiempo, pero el valor de la persona. Gobernamos, si gobernamos o si llegamos a ocupar un puesto político para la persona, para el bienestar de la gente. No creyentes deberían actuar sobre estos principios. La libertad es otro de ellos. La justicia, la paz, la solidaridad, la democracia, la política como tal, la sociedad civil y la sociedad política. Y esta declaración da, yo hago un pequeño resumen, pero esta declaración da con mucha más amplitud la conceptualización de estos principios. ¿Qué debemos como creyentes? O como bien me lo decís, ¿qué le podemos decir a los jóvenes que hoy dicen, ¿participo o no participo? Bueno, es un tema también de convicción, es un tema de llamado, podríamos decir un tema de llamado, hablándolo en términos de creyentes, es un tema de si estamos o no hechos para eso. Yo conozco hoy por hoy, y debo decir que eso me hace sentirme muy contento, hay gente que a raíz de la campaña del 2018, jóvenes que a raíz de la campaña en Costa Rica del 2018, nunca se habían interesado en política. Estoy hablándote de jóvenes creyentes. A partir de nuestra campaña dijeron, es cierto, tenemos que ser parte, tenemos que ser protagonistas. No puede ser que le entreguemos nuestro país en manos a personas que pues van ahí por sus propios intereses y sobre todo a promover agendas que están en contra de los principios del ser costarricense. Hoy por hoy se está dando que más jóvenes se están levantando, que más jóvenes se están comprometiendo. En nuestro partido Nueva República estamos empezando a levantar un movimiento de juventud que yo estoy seguro va a ser un movimiento que va a impactar este país. Y por eso es que te digo, importante lo que haces, importante que no desfallezcas vos, Mila, y cualquiera de los muchachos que hoy nos estén viendo, que seamos protagonistas, no espectadores, que nos convirtamos en la gente que cambia historias, en la gente que, te pongo el ejemplo, y si hablamos de la Biblia, también te pongo el ejemplo de José, un joven que tuvo todo en contra, hasta su misma familia, pero él estaba determinado a ir hacia adelante, hacia lo que Dios le había mandado a hacer. Si tenemos o no que hacer algo, es someterlo a la voluntad de Dios. Si es de Dios, Dios te va a respaldar. Si es de Dios, Dios te va a acompañar. No se van a ganar todas las batallas, porque el mundo te va a interpretar, por ejemplo, como lo que me sucedió a mí, el mundo va a interpretar el haber perdido una elección en balotaje o en segunda ronda, lo va a interpretar como un fracaso. El mundo puede interpretar una votación X como un fracaso, pero nosotros no interpretamos los fracasos como los interpreta, o las pérdidas como las interpreta el mundo. Todo es parte de un proceso y no debemos dejar de luchar, no debemos dejar de creer, no debemos dejar de agarrarnos de Dios y no debemos dejar de trabajar. Cuando Dios le dijo a Josué, fuérzate y sé valiente, lo dijo con la claridad de que él hace su parte, pero nosotros tenemos que hacer la nuestra. No podemos dejarle todo a Dios en sus manos. Prepararnos, de eso habla este libro precisamente, de que debemos prepararnos, debemos ser de testimonio, debemos estar también conscientes de que nos van a atacar, de que se nos van a venir encima, de que hay una actitud
que debemos tener ante los ataques, y la actitud debe ser, pues, la actitud correcta. Si nos ponemos a perder el tiempo atacando a los que nos atacan, respondiendo mal con mal, respondiendo cada una de las ofensas, pero creo que nos ocuparíamos todo el día solo en responder, y no se puede. Tenemos que trabajar en construir las propuestas. Hay jóvenes que yo sé que tal vez nos están viendo o nos van a ver cuando esto quede ahí en redes sociales, que de pronto tienen buenas ideas. Bueno, ¿por qué no buscar un partido político en el que involucrarse? ¿O por qué no buscar a un político que represente sus valores y decirle, mire, tengo esta idea, tal vez le sirva? Así a nosotros, en el periodo en el que yo fui diputado, yo presenté cerca de 30 y resto de proyectos de ley, más otros en los que participé en conjunto con otros diputados. Muchos de esos proyectos llegaron de personas que se acercaron, o nos escribieron un correo, o nos escribieron en redes sociales, tengo esta idea. Recuerdo, por ejemplo, un proyecto que presentamos para que los para que no vayan a estudiar algo en lo que no vayan a encontrar trabajo después. Bueno, empleo. Esta idea vino de una persona que se nos acercó, una odontóloga, una joven odontóloga que dijo, tengo esta inquietud, o tenemos un grupo de odontólogos, tenemos esta inquietud, ahí se las dejo. Y de ahí construimos un proyecto de ley. Increíble también cómo, vos esto que contás, ¿no? Hay mucha gente que en nuestro país que tiene buenísimas ideas para cambiar la realidad de su nación, pero los políticos no le dan el espacio, no le dan el lugar, no le van a dar ningún tipo de... De hecho, hoy vos llevás quizás un proyecto de ley y es muy difícil que lo pongan en debate, ¿no? Muy posible lo cartoneen, lo dejen ahí debajo, pero qué lindo es también, ¿no?, poder generar un espacio político que escuche al pueblo, que escuche a la gente, que escuche las necesidades y en base a eso cree proyectos de ley que defiendan realmente y estén al servicio del pueblo. Bueno, Fabricio, la verdad que increíble este vivo hasta acá. No sé si querés agregar algo más, pero realmente para mí fue mucha edificación. Imagino que para todos los que me están escuchando también en Facebook, en Instagram, y la verdad tremendo, o sea, tremendo cómo lo que es plantarse, ¿no?, con las convicciones bien puestas y cómo eso puede generar un cambio, puede dejar un mensaje, un fracaso. Pero la realidad es que dejó un mensaje en la sociedad instaurado, dejó un mensaje en la casta política, dejó un mensaje en la gente de que hay un espacio que está dispuesto a llegar hasta ahí y no va a negociar absolutamente nada, una persona que está dispuesta a llegar hasta ahí y no negociar nada. Y eso es algo que no tiene precio. Claro, mira, no, agradecerte en primer lugar la invitación, motivarte a vos como joven, 21 años creo que tenés, ¿verdad? Estás muy, muy joven, o sea, yo te doblo, yo tengo casi 43 años, los cumplo la otra semana precisamente, y yo creo que es importantísimo porque ustedes vienen con toda la energía, con toda la inteligencia, con toda la capacidad de incluso avanzar en sus estudios, en sus carreras, y desde el momento en que ya estén en la universidad no tienen que salir de ahí para convertirse en protagonistas de esto que es tan importante, que se levante esa generación y ciertamente peleando contra el sistema que además está respaldado por organismos internacionales como la ONU, como la Organización de Estados Americanos, con sus dos brazos, que son la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que han enfocado la defensa de los derechos humanos solo cuando el tema es muy amplio. Los derechos humanos son muy amplios, pero se han enfocado en muy pocos temas, cuando ya hay acuerdos entre ellos para cosas como la que ha pasado en Costa Rica. Entonces, no es fácil, estamos peleando contra el sistema, pero yo creo que no debemos dejar de luchar. Yo te repito, hoy por hoy, lo que se necesita en América Latina es que la nueva generación, sí, los que ya quizá avanzamos un poquito más, los que no somos tan nuevos en edad, los que quizá ya avanzamos algún poquito y dimos algunos pasos y ya hemos llevado, como decimos en Costa Rica, un poquito de palo, un poquito de golpes, ¿verdad? Tenemos que seguir, no debemos desfallecer hasta el momento en que pues ya Dios disponga que ya no nos toque
y que le toca darle el espacio a esa nueva generación. Yo, una de las cosas que más me ha alegrado de nuestro proceso en Nueva República es ver a los jóvenes, jóvenes involucrados, jóvenes que aman Costa Rica y que dicen, incluso algunos dicen, algunos me han escrito y me dicen, yo quiero ser presidente algún día, quiero que usted nos abra espacio en el partido para empezar a trabajar, para empezar a conocer el ámbito político. Yo creo que no hacemos nada solo con el deseo y solo con el amor por el país. Si amas el país y deseas involucrarte, vamos bien, pero tienes entonces que involucrarte, tienes que buscar la manera de hacerlo, tienes que manifestarte en redes sociales, buscar con la que compartas ideas y con la que al final puedas terminar convirtiéndote o haciendo un grupo que sea de gran influencia en tu comunidad. Muchos que hoy son parte de nuestro partido se conocieron por redes sociales cuando nuestro movimiento político empezó a levantar en las encuestas, se conocieron en redes sociales y armaron los grupos que fueron los que trabajaron para nosotros en la campaña del 2018 y ahora en la del 2020 en la campaña. Pero yo creo que vale no la pena, vale el esfuerzo, porque lo estamos haciendo por las naciones que amamos, por las naciones en las cuales Dios nos puso, en las que nos tocó vivir, y yo creo que hay que seguirlo haciendo. Te agradezco muchísimo el espacio, sigamos trabajando, vos en Argentina, yo en Costa Rica, la gente que nos ve en diferentes países de América Latina. La otra semana, quiero decirles, les voy a pedir que sigan en mi Facebook, que estén pendientes, Facebook e Instagram sobre todo. Voy a estar con Agustín Laje, voy a estar con Pablo Muñoz Iturrieta, el que escribió el libro Atrapado en el cuerpo equivocado. Voy a estar con Cristian Rosas también, hablando de el líder de Con mis hijos no te metas, el que fundó Con mis hijos no te metas en Perú. Voy a estar también con Andrés Panasiuk, que es toda una eminencia en lo que tiene que ver con cultura financiera, a propósito de lo que te digo, que hay que hablar de otros temas que no tienen que ver con vida y familia, sino, por ejemplo, cómo debemos manejar nuestra economía en tiempos de crisis. Y así toda la semana vamos a estar muy activos en redes. De corazón, muchas gracias, Mila, por un gusto.